Hermano, Señor le bendiga. Vamos a aprovechar la posición y vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, Padre de misericordia, de bondad, Señor, ayúdanos, Señor, a fiar en Cristo, Señor, mirar a Cristo, Señor, y decirle todas nuestras necesidades, Señor, a Cristo. Y ahora nos presentamos delante de ti, Señor, con tu palabra en nuestras manos. Y también con nuestras vidas, Señor, tú conoces nuestra debilidad, Señor, y nuestra flaqueza, Señor. Te suplicamos que tú, por tu gracia, por tu Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, a comprenderla, a entenderla, Señor, y que también por tu Espíritu, Señor, transforme nuestras vidas. Y te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, y vamos a tener la enseñanza de esta noche a partir del versículo 15. Colosenses 1, 15. Anteriormente habíamos visto los versículos anteriores, así que ahora vamos a ver desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Si lo tienen todos, si alguien necesita una Biblia, todos tienen Biblia. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, si recordamos, o haciendo una pequeña introducción para que veamos el contexto, Pablo había sido grandemente estimulado o confortado de la manera que los colosenses estaban viviendo, de cómo su fe, su testimonio y el amor entre los mismos hermanos había impactado y había afectado y se había propagado en muchos lugares. Si ustedes los ven, el capítulo 1, versículo 3 al 5, Pablo es grandemente confortado por el testimonio de los colosenses. Sin embargo, Pablo, no obstante el testimonio de ellos, tenía un anhelo para con esa iglesia. Y dice el versículo 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, ¿de qué? De la fe que tenían ellos, de cómo su testimonio era tan elocuente y tan evidente. Pablo dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el Evangelio, el efecto del Evangelio produce algo en la vida del creyente, en la vida de los hombres, transforma la vida de los hombres, pero esa transformación es una transformación constante y progresiva, dice, hasta el conocimiento pleno. Hasta que Cristo venga, nosotros lleguemos, el cristiano debe ir en un crecimiento constante y progresivo en cuanto al conocimiento de Cristo. Así que veíamos también que eso solamente es posible a la medida que nosotros morimos a nosotros mismos. Dice, y dejamos que Cristo obre por su palabra, por su Espíritu en nuestras vidas.
Así que ese era el anhelo del apóstol Pablo, que los hermanos colosenses crecieran en el conocimiento. Pero como siempre, las maquinaciones del maligno están. Y el maligno siempre se va a oponer a todo lo que tiene que ver con el plan y el diseño de Dios en la creación y también en nuestras vidas. Si ustedes ven el capítulo 2, versículo 4, ahí mismo de Colosenses, Pablo advierte a la iglesia y dice, esto lo digo, o sea, todo lo que él viene diciendo, para que nadie os engañe por medio de palabras persuasivas. O sea, Pablo estaba afirmando la verdad del evangelio, dice, porque de alguna manera en la iglesia de Colosenses habían muchos que quizás con palabras muy bonitas y palabras persuasivas trataban de engañar a los hermanos. Así que muy probablemente con muchas verdades o muchas informaciones aisladas, pero sin el poder del Espíritu, sin el poder de la palabra. Pudiéramos estar escuchando muchas verdades aún de las Escrituras, pero dice que la palabra obra en la vida del creyente por el Espíritu. Por eso él decía cuando iba a la iglesia de Corinto, dice ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. Y cuando él escribe la carta a los Corintios, dice, cuando yo fui donde ustedes, yo no fui tratando de ir con muchas palabras bonitas, ni de persuadirle con cosas humanas, sino que yo fui en el poder del Espíritu y con el poder de la palabra. Y de esa manera es que Dios va obrando, transformando la vida del hombre y la vida del creyente. En la medida que por el Espíritu Santo nosotros vamos aplicando la palabra, el poder de la palabra en la vida de nosotros. Ahora bien, si ustedes ven el versículo 8 del capítulo 2, Pablo sigue advirtiendo y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Noten que en esta iglesia algunas personas habían introducido, quizás llamándose hermanos, no sé, la Escritura no lo dice, pero la verdad que vemos aquí es que muchos de ellos venían con palabras tratando de engañar, con palabras y mucha filosofía, quizás influenciado por la misma cultura griega, y dice que venían con mucha filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Y si notamos, y luego más despacio leemos, nos damos cuenta que toda esta filosofía trataban de apoyarse en la capacidad del hombre y no en Cristo. A que el hombre hiciera cosas sin tomar en cuenta el poder de Cristo, el poder de Dios. Así que mientras las Escrituras están promoviendo, Dios mismo en las Escrituras estamos viendo que Él dice, Dios no hace acto y no hace participar de una herencia en los cielos. Y si ustedes ven el versículo 9, ahí mismo que estamos viendo el capítulo 2, dice la Escritura, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitan otra cosa más que a Jesucristo. Dice, y en Él ustedes están completos, porque en Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de Dios. Y si ustedes han recibido a Cristo como su Salvador, Él dice, ustedes están completos. No necesitan nada más. Dice, y ese mismo Cristo, en el versículo 13 del capítulo 1, nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que Dios, no obstante todo eso, dice, no nos trasladó, nos libró de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Sin embargo, esto es lo que las Escrituras nos están diciendo, lo que Dios hizo. Ustedes están completos, no necesitan nada. Porque en Cristo, que fue en el que ustedes creyeron, dice, habita todo la plenitud de Dios. Sin embargo, miren lo que dice la filosofía, capítulo 2, versículo 20, de Colosenses. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y lo que está diciendo el apóstol, bueno, si Cristo realmente murió por ustedes y ustedes están completos, ¿por qué
ahora hay que someterse a estos rudimentos y preceptos de hombre, porque ya estamos completos en Cristo. Sería como volver atrás, cuando Pablo escribía a la iglesia de los Gálatas, en la carta de los Gálatas, él dice, me sorprendo de que ya hayan caído, hayan comenzado por el Espíritu y ya han terminado en la carne. O sea, porque si comenzamos por el Espíritu creyéndole a Dios, Dios haciendo una obra en nuestro espíritu, dice, ¿cómo es que ahora vamos a terminar obrando por la carne? Es lo que dice las Escrituras. Así que son mandamientos de la ley. Si seguimos leyendo ahí mismo, y no vamos a buscar todos los versículos, pero notamos que eran mandatos que estaban en la ley de Dios. Aquellas cosas que querían imponer a la iglesia de Colosenses eran mandatos que realmente estaban en la ley de Dios. Y todos nosotros sabemos que la ley de Dios es santa y los mandamientos son santos. Sin embargo, Jesucristo dice, no te sometas a ellos. Dice, no vivas como tratando de cumplir. No te hagan, dicen, caer. Miren lo que dice Romanos 8:3. Y aquí vamos arrojándole un poco de luz. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Noten que está diciendo que la ley realmente es santa, el mandamiento es santo, pero la ley tenía una imposibilidad. Dice que la ley era débil por la carne. Así que la debilidad de la ley no estaba en sí en la ley, sino en el hombre. Y por eso es que dice que Dios envía a su Hijo en semejanza de carne. En semejanza de carne, dice, para condenar el pecado en la carne. Y así, dice, condenó a ese pecado que es el que no asedia. Así que la ley tenía una debilidad, y esa debilidad somos tú y yo. Por eso la ley es débil. Y por eso él está diciendo, no se sujeten a la ley. Porque si tú te sujetas a los preceptos de la ley, dice, el problema no es la ley, el problema eres tú. Dice, sin embargo, ahora tú estás completo en Cristo, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Sin embargo, la ley fue el medio que Dios utilizó para traernos a Cristo. Dice la Escritura que la ley fue nuestro vayo, lo que nos trajo a Cristo. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, que fue como un espejo donde nosotros vimos lo que realmente nosotros éramos. Así que la ley se convirtió en el medio para traernos a Cristo. El medio para nosotros mirar nuestro pecado, mirar nuestra maldad, y esa ley hizo que nosotros viniéramos a Cristo. Pero vinimos a Cristo. Y por eso es que dice en el versículo 16 de capítulo 12, ustedes los buscan, de Colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Cuáles son estas cosas las que estaban en la ley? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. O sea, nadie nos prive de Cristo, que ese es nuestro premio. Dice, afectando humildad oculto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Dice, nadie que promueva algo que no sea Cristo, dice, está mal. Dice, así que tengan cuidado y no dejen que los priven del precio que ustedes han ganado. ¿Cuál? La fe en Jesucristo. Tratando de llevarnos a cumplir mandamientos de hombres que están en la ley. Pero la ley, recuérdense que nosotros por naturaleza hay una gravedad que nos ala hacia el mal. Pero el Espíritu nos mueve por la palabra a hacer la voluntad de Dios. Así que no hay manera que nosotros en la carne podamos hacer nada. Noten algo. Pongo un ejemplo. Si Oscar me dice a mí que la única persona que puede sanar mi enfermedad es una persona que Dios ha capacitado, que se llama la hermana Katy. Así que yo, ¿qué debo hacer? No me quedo buscando la solución en Oscar, sino que yo vengo donde Katy. Así que Oscar fue el medio que me llevó donde estaba mi solución. Pero yo no me quedo donde Katy, donde Oscar, resolviendo mi problema. Y así mismo es la ley. La ley fue el medio que nos llevó a Cristo, pero nosotros no nos quedamos disfrutando la ley, sino disfrutando a Cristo. Y gozándonos en Cristo.
Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, ustedes están completos en Cristo. Dice, y ese su premio es Cristo, porque Cristo cumplió aquellas cosas de la ley que ustedes no podían cumplir. Dice, y Él condenó al pecado en su carne, condenó al pecado, que era el problema que teníamos nosotros, que tenemos nosotros. Ahora bien, todavía no hemos entrado al pasaje que leímos. El pastor se ríe. Bueno, hay introducciones largas. Sin embargo, si ustedes ven el versículo 15, si ustedes ven el versículo 15, nótenlo conmigo. Los primeros 3 versículos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y en estos 9 versículos hay 3 grupos, 3 oasis de enseñanza en la cual nosotros podemos apreciar la grandeza de nuestro Dios y Salvador. Y noten que en los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo está tratando de que los colosenses, en su afán de que ellos crezcan en el conocimiento y que se defiendan de las falsas doctrinas, miren lo que hace Pablo. Él está en los primeros 3 versículos resaltando los atributos de ese Dios creador. Los primeros 3 versículos, 15 al 17. Y él está diciendo, dice, aunque la segunda persona de la Trinidad fue manifestada en carne, dice, de manera visible, dice, todo el carácter de Dios, dice, habita en él. Él es la imagen del Dios invisible. Dice las Escrituras, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Así que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud del Padre. Y el que quiera ver a Dios, tiene que mirar a Cristo. Toda la plenitud del Padre. Y el poder de Dios es evidenciado en la persona del Hijo. Por eso que ustedes ven que todos los milagros de Cristo tenían un propósito. ¿Cuál? Que la gente mirara a Cristo y él viera que era el Hijo de Dios. Y que creyendo en eso, tuvieran vida en su nombre. Así que su existencia, si ustedes siguen viendo, dice el primogénito de toda creación. Y nos está hablando que la existencia de Cristo no fue que nadie lo creó, sino que Él existe eternamente. Y antes que todo lo que fue creado fuera creado, Cristo existía. Es lo que está diciendo la parte B del verso 15. Versículo 16. Y la evidencia de esto, de que Él habita desde la eternidad, es lo que dice el verso 16. Porque, dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Y lo que está diciendo las Escrituras es que en esa comunión perfecta de la Trinidad, Cristo estuvo determinando. Cuando dice en, está hablando esa preposición en modo, tiempo, lugar. O sea, Cristo estuvo ordenando toda su creación, el tiempo, la manera, el lugar, todo. Cristo estuvo preparando todo lo que era la creación. Él hizo la creación. Todo lo que existe lo hizo Cristo. Y si ustedes notan, sigue hablando, dice lo invisible, lo visible y lo invisible. Lo terrenal y lo que está en el cielo. Así que en ese momento Cristo dice, háganse los cielos, hágase la tierra, y comienza a poner límites al mar, se hace los cielos, se hace la tierra con la palabra de su boca. Dice, hizo las galaxias, las lumbreras, y de alguna manera la organizó en el universo que nosotros no conocemos, y todas las galaxias, las lumbreras están puestas ahí flotando en el aire. Y miren lo que dice el versículo 17. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas Él las sostiene. Toda su creación, no solamente Él la creó, la hizo de la manera que Él determinó hacerla y como Él quiso hacerla, en esa comunión perfecta de la Trinidad, sino que Él, Cristo, está sosteniendo su creación. Dice, Él la sostiene. Por eso el salmista decía en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Toda la creación habla de ese Salvador nuestro, creador, de ese Dios creador. Y lo importante es que Él sigue diciendo, todas las cosas fueron creadas por Él, dice, tronos y dominio,
sea, todo lo que tiene que ver con el ámbito terrenal, los gobiernos, los poderes, la autoridad, principados, potestades, todo lo que tiene que ver con el ámbito celestial, angelical, fue creado por Cristo, por el Hijo de Dios. Y toda esa creación, si ustedes ven el final del verso 16, de algún modo respira y vive para su Creador. Dice, porque fueron creados por medio de Él. ¿Y para qué dice? Y para Él. Así que Jesús crea todo lo que existe, sostiene todo lo que existe. Y toda su creación, incluyéndonos nosotros, dice que la finalidad es que honre a Cristo, traiga gloria a Cristo. Dice que Él la hizo para Él. Si en algún momento nosotros pensábamos que esto se trataba de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Cristo. Todo el universo, el que nosotros vemos, el que no vemos, el que vemos por los mapas, el que vemos por la televisión, y aún el que el hombre no ha visto y nunca va a ver, dice que Dios lo hizo con un propósito definido, para dar gloria a su Hijo. Y si de alguna manera nosotros no habíamos encontrado propósito en nuestras vidas, ya tenemos un propósito. Vivimos porque debemos dar gloria al que nos creó, Jesucristo. Y dice en Génesis 1:31 que todo lo que Él hizo en ese momento de la creación era bueno en gran manera. Así que vemos la gloria, la majestuosa gloria del Hijo de Dios en su poder creador. Sin embargo, miren el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. Así que después de ver al Hijo de Dios gobernar y dirigiendo y sosteniendo toda la creación, esa inmensa e infinita creación, no sé el tamaño, pero dice las Escrituras que Él la sostiene en la palma de su mano. Pero después que vemos ese majestuoso poder, de repente vemos una separación de esa Trinidad perfecta, porque dice el primogénito de entre los muertos. Así que Cristo lo vemos levantándose de la muerte, resucitando, así que vemos una aparente caída del Hijo de Dios. Dice Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que vemos al Hijo de Dios ahora como un siervo, clamando al Padre, ayúdame, no me desampare. Ese Dios creador está en un momento de agonía, de amargura, de desesperación, mientras Dios descarga con furia la ira por el pecado en su Hijo. Por el pecado que tú pecaste, que yo pequé y que toda la humanidad pecó. Y vemos al Hijo como siervo clamando. Y podría parecer que ese Dios inmutable que crea, que está creando y de repente está clamando, como que ha fallado el plan divino. Porque lo vemos en un momento de gloria y de repente en el siguiente versículo lo vemos clamando. ¿Por qué clama? Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Así que no es que ha fallado el plan divino, sino que desde la eternidad, en una planificación, no sé, divina, o en esa comunión de la Trinidad, el Padre dijo, tú Hijo, y el Hijo dijo, yo Padre. Y vemos al Hijo aquí levantándose de entre los muertos y al Padre aprobando cuando dice, a mí me agrada eso que está pasando con mi Hijo. A Él le agradó que en su Hijo habitase toda la plenitud. Por eso dice que Él primero de entre los muertos.
Y dice en Apocalipsis, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que ese plan no es un plan que se hizo en el camino. O sea, Cristo no murió porque en el camino se dieron cuenta que el plan de redención falló porque el hombre pecó, porque el diablo lo engañó. Sino que desde antes de la creación, dice, el cordero ya había sido inmolado y Dios había dicho, le había agradado que su hijo fuera el que él muriera por la humanidad y para limpiar los pecados del mundo. Es un plan y un diseño perfecto de Dios, de la Trinidad. El Padre está únicamente satisfecho. Yo quiero que en Él habite toda la plenitud, todo lo que me satisface, todo lo que me agrada, que habite en la persona de mi Hijo. Y Pablo, lo que está tratando de decir a los hermanos de Colosenses, no se sometan a preceptos y mandamientos de hombre, porque Dios es que ha determinado que en su Hijo habite toda esa plenitud y todo lo que a Dios le agrada, habita en la persona del Hijo, en la persona de Jesús. Y eso es lo que Él está tratando de decirle a la iglesia. No miren todos los filósofos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, ni luna nueva, ni día de reposo. No permitamos que nadie nos prive de ese premio sin hacerse de la cabeza. Así que Dios está satisfecho en la medida que estamos unidos. Si queremos saber si Dios está satisfecho con nosotros, en la medida que estamos unidos a la cabeza, en esa misma medida, Dios está complacido con nosotros. Miren que dice el versículo 19 del capítulo 2. No haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento de Dios. La preocupación de Pablo es que la iglesia creciera. Entonces dice aquí, no permita que de alguna manera se deshagan de la cabeza, que es la que te guía, porque de la manera que tú vas nutriéndote y uniéndote a través de las coyunturas y ligamentos, y tú puedes crecer, es a través de la cabeza que es Cristo, si tú estás unido a la cabeza. Así que cumplir con preceptos, mandamientos, no nos hace fuerte espiritualmente. No crecemos espiritualmente en la medida que nosotros estemos unidos a la cabeza que es Cristo y nos vayamos nutriendo de Jesucristo. En esa manera vamos a ser fuertes espiritualmente, vamos a crecer espiritualmente. Así que Jesucristo gobierna su creación y vimos su gloria, su poder en la creación. Y también Cristo gobierna y dirige su iglesia y también la dirige y la sostiene, como vimos estos pasajes. Pero ¿por qué ese contraste de una gloria incomprensible, inimaginable, a una degradación, una vejación, una humillación también indescriptible, al punto de morir en una cruz? ¿Por qué ese contraste? Los versículos 20 al 22 nos ayudan a entenderlo. Por medio de Él, dice, porque por medio de Él, dice, reconcilia consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y hay dos palabras que quiero que llamemos la atención: reconciliación y paz. ¿Por qué Cristo tiene que descender de su gloria y venir a la humillación más terrible, inexplicable del Hijo de Dios? Porque de alguna manera, cuando habla de reconciliación, es porque había hostilidad y separación. Y cuando habla de paz, es porque había enemistad. Toda la creación dice que está en hostilidad y enemistad, en este verso 20, con su Creador. Toda la creación, el hombre y la creación, está en hostilidad. ¿Cómo entramos en ese estado de hostilidad con el Creador que crea todas las cosas?
Si quieren no lo busquen, lo leo rápidamente. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios pone al hombre en un paraíso terrenal donde estaba en comunión constante y perfecta, deleitándose de la presencia de Dios. Y de repente el hombre desprecia esa comunión con Dios y va tras otra cosa que no era Dios. Así que entra el pecado en el mundo, el hombre cae en la tentación de Satanás, entra el pecado en el mundo. Y miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Así que ahí comienza la hostilidad entre los principados y potestades, Satanás y la descendencia de la mujer Jesucristo. Hostilidad, principados y potestades. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hostilidad entre los hombres. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hostilidad de la tierra, de la creación de Dios. Noten que cuando vemos al Hijo de Dios despojarse de su gloria, es porque realmente la creación completa estaba corrompida. La creación completa estaba en hostilidad con su Creador. Y esa creación debía ser reconciliada con su Creador, entre los cuales estamos tú y yo. Y dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, Dios nos reconcilió. A ti, a mí, Dios nos reconcilió ahora, y ahora no podés presentar, por medio de esa obra de Jesucristo, santos y sin mancha, y sin ninguna, irreprensible delante de Dios. Capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos de pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Era necesario para Dios reconciliarse con toda la creación, que el Hijo de Dios muriera. Y tú y yo ahora tenemos redención. Si hemos creído en el Hijo de Dios por su sangre, ahora estamos reconciliados por medio de la cruz, por medio de la muerte. Somos reconciliados con Dios. Y dice que Él ya gobierna, domina, triunfó sobre todo principado y potestad. Y miren lo que dice Romanos 8:19. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aún la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, para ella también entrar en ese estado de redención que ha de manifestarse en el futuro. La misma creación dice que gime y aún está con dolor de parto, es verdad, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación en la cual nosotros vivimos, esta tierra, dice que ella está gimiendo. Ahora somos presentados santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios, por medio de Jesucristo. Dios nos ha hecho aptos y nos ha entrado al reino de su amado Hijo, por medio de la muerte de su Hijo. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aquí hay una advertencia o hay un pero. Dice, nosotros
fuimos presentados, ahora somos presentados santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Y dice el versículo 23, sí, en verdad. Sí, realmente nosotros permaneceremos fundados y firmes en la fe. Así que hay un cuestionamiento para cada uno de manera personal en este versículo 23. Si queremos saber si hemos sido reconciliados y ahora nosotros estamos delante de Dios santos y sin mancha, irreprensibles, tenemos que cuestionarnos nosotros mismos acerca de este versículo 23. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Lo explico un poco. Los Colosenses, dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 4, dice, la fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, dice, ¿fue a causa de qué cosa? 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ellos fueron rescatados del pecado por medio de la fe, porque ellos abrazaron la esperanza que Dios les daba en los cielos. Y esa esperanza ellos la abrazaron con fe, le creyeron a Dios. Y dice que de esa manera, dice, ellos ejercieron fe en esa esperanza. Creyeron a Dios la promesa de su Hijo, y Dios anuló por medio de la fe en la promesa de su Hijo, anuló el acta de los pecados, que le era contraria a ellos. Y ahora lo presenta santos y sin mancha, irreprensibles. Así que la evidencia de que hemos sido reconciliados es que nosotros nos mantenemos como firmes, fundados en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si realmente tú has sido reconciliado con Cristo, pudiéramos decir ahí, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Dice, si realmente ustedes han sido reconciliados y han resucitado con Cristo, dice, estamos mirando ¿dónde? Dice, las cosas de arriba. Esa es la evidencia, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estamos poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Así que la primera evidencia, donde nosotros estamos poniendo las cosas, nuestra visión, nuestra vista, nuestra preocupación, ¿cuál es? Si son las cosas terrenales, debemos orar. Porque dice aquí que debemos poner la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Así que, si ustedes notan también el versículo 3, dice, hay una consecuencia a nosotros haber creído, a esa reconciliación. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. O sea, nosotros morimos, el día que creímos en Cristo, morimos a la vida terrenal, y ahora nuestra vida está escondida en Dios. Resucitamos. Versículo 4, Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esa es la esperanza. Así, noten que Él está diciendo que realmente somos reconciliados si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos en la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza? Que un día Cristo se manifestará y nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza que tiene el creyente. Que cuando Cristo venga, nosotros nos vamos a una vida de gloria eternamente. Y por eso nosotros morimos ya y fuimos crucificados justamente con Cristo a las cosas de la tierra, a las cosas carnales. Pero si vemos el versículo 5, habla de un morir que pasa día a día. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra desordenada,
de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de su creador, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Noten que el conocimiento pleno viene ¿de qué? De un morir cada día. ¿A cuáles cosas? A todo lo que está describiendo ahí: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra desordenada. Todo el pecado. El creyente muere cada día a todas aquellas cosas carnales. Y eso es lo que nos da el conocimiento pleno y nos renueva conforme a la imagen de quién, de Cristo, del que nos creó. Es un morir constantemente. El cristiano tiene día a día que morir a las cosas de este mundo, a las cosas carnales. Pero a veces nosotros queremos, bueno, pero ¿cómo muero? ¿De qué manera yo puedo comenzar ahora a morir a todos los apetitos carnales y a las cosas de esta tierra? Noten que fuimos salvos, ¿por qué? Porque abrazamos una esperanza ¿de qué? De lo que Dios prometió. Nosotros le creímos a Dios. Y por eso que dice ahí, nosotros somos reconciliados si en verdad permanecemos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos cada día santificando nuestras vidas? Ponemos un ejemplo. No tienen que buscarlo, Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Noten que Dios hace una promesa. Dice, los gentiles buscan todas esas cosas. Dice, por eso viven afanados. Así que el pecado de la ansiedad y el pecado del afán, ¿por qué? Porque no le cree a Dios la promesa de ¿qué? De que Dios conoce esa cosa y Él te la suplirá. Así que Dios ha hecho una promesa. Y lo que anula el pecado del afán, ¿cuál es? La promesa, al yo creerle a la promesa de Dios. Así que la evidencia de que nosotros hemos sido reconciliados es que cada día nosotros vamos creyendo a cada una de las cosas que Dios ha prometido. Y de esa manera vamos creciendo en el conocimiento y vamos siendo santificados, muriendo a las cosas de la tierra. Pero es un morir día a día, cada minuto, a las cosas terrenales, porque yo le creo a Dios todas las cosas que Él ha prometido. Y aunque en mi mente y mi corazón me engañe, yo le creo a Dios que cuando Él promete algo, Él lo cumple. Así que para que terminemos, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, cuando vemos cómo Él se despojó de su gloria, por amor se humilló, para reconciliarte a ti, para reconciliarnos a mí, presentarnos santos, sin mancha, delante de Dios, debes mover nuestro corazón a que nosotros vivamos una vida únicamente conectada a ese Salvador, viviendo a ese Salvador. Nosotros en el Espíritu, por la palabra, orando cada día en dependencia de Dios, para que Dios nos dé el conocimiento de la persona de su Hijo. Y ese conocimiento, dice, cada día nos llevará cada día a ser más como Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Padre, por la esperanza que hay en ella, Padre, que mueve en nuestro corazón, Señor, a amarte, mueve en nuestro corazón, Señor, a vivir para ti. Mira, Padre, que tú nos creaste, Señor, con el único fin de que diéramos gloria y alabanza a tu nombre, Señor, y hemos desperdiciado nuestras vidas, Señor, en las cosas de este mundo, que son pasajeras, Señor. Así que te suplicamos que en lo adelante tú permitas, Señor, que nosotros abracemos tu palabra, abracemos tu verdad, Señor, y que hagamos morir las cosas carnales y que las cosas de esta tierra no sean indiferentes, Señor, porque estamos centrados, Señor, mirando hacia arriba, Señor, donde está nuestro Salvador, Señor, tu Hijo, intercediendo por nosotros, Señor, y esperando su manifestación en gloria. En su nombre te lo pedimos. Amén.